Estamos ya con el ministro de la Producción, Julio José Prado. Ministro, buenos días, bienvenido a Visionarias. Le agradezco por estar aquí en nuestro set. Janet, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, quisiera analizar con usted cómo está el tema justamente de la atracción de inversiones, el tema de la producción en nuestro país, frente a todos los problemas que en estos momentos se está viviendo. Empecemos por lo positivo. Ustedes acaban de llegar de Chile. Entiendo que el viaje tiene resultados positivos. ¿Nos puede comentar cuáles son? Sí, a ver, hemos emprendido una campaña internacional, ¿no es cierto?, que le llamamos Ecuador Open for Business, Ecuador abierto a los negocios, que inició con un evento muy importante que se hizo el año anterior para atraer a las grandes empresas multinacionales para que aquí en el Ecuador vean cuáles son las potenciales de exportación, de inversiones, de producción en el país. Eso abrió la puerta para seguir haciendo varias, digamos, periplos y visitas en varios países. Lo hemos hecho en México, lo hemos hecho en Perú, lo hicimos la semana pasada en Chile, estuvimos en Inglaterra, estuvimos en España con el presidente y bueno, también en China, ¿no? Esto es parte de esa agenda de atracción de inversiones. Específicamente la semana pasada estuvimos en Chile, reunido con las cámaras más grandes, con los gremios más grandes, cerca de 200 empresarios nos reunimos. El presidente estuvo personalmente ahí respondiendo preguntas sobre el nuevo modelo de negocios, y lo que debo decir es que yo he tenido varias conversaciones en las últimas décadas con empresarios chilenos y nunca les había visto tan propensos y tan activos a mirar al Ecuador de esta forma que la están mirando. Y uno dice, a ver, ¿cuándo van a venir esos empresarios? Están aquí ahora, acaban de regresar después de que estuvimos ahí, y tomaron muchos de ellos aviones privados y están reunidos. Ayer se reunieron con el presidente, estoy viajando a Guayaquil el día de hoy, es decir, ya están analizando prospectos de inversión en nuestro país. ¿En qué sectores? ¿Qué sectores les atraen a los chilenos? Sí, hay dos grandes líneas. En la parte que son concesiones, alianzas público-privadas y demás, les interesa sobre todo el tema de energía renovable, el tema minero y temas relacionados con infraestructura, ya puertos, etcétera y demás, incluso el tema aeroportuario les interesa mucho a los chilenos. Entonces, por ahí están interesados en el paquete que va a proponer el gobierno, ¿no es cierto?, de alianzas público-privadas. En la parte puramente privada estamos viendo interés en el sector de retail. Hay cadenas muy grandes, ¿no es cierto?, que incluso en el pasado han comenzado a explorar el país y ahora están viendo si que pueden retomar negocios en el Ecuador. Las cadenas más grandes de alimentos, nos reuní con el CEO de una cadena de alimentos muy grande en Chile, de todos los alimentos procesados, también viendo si que pueden venir acá o incluso buscar tomar productos ecuatorianos para reexportarlos desde Chile a otros países. Y bueno, eso diría yo que son los principales sectores. Y el tema agroindustrial. En agroindustria, en frutas y demás, Chile tiene una experiencia evidentemente muy grande. Han hecho inversiones muy fuertes en el Perú, están desinvirtiendo en el Perú y ahora están buscando invertir en el Ecuador. ¿Y cuál sería la idea? ¿Cómo invertir aquí en el desarrollo de justamente la agroindustria en el tema de qué tipo de productos, por ejemplo, que les interesaría y para qué, para reexportarlos? Sí, puntualmente, por ejemplo, sí, siempre la visión es de exportación, ¿no? Puntualmente, buena parte del desarrollo que tuvo Perú hace cerca de 12 años, inicialmente en el sector, por ejemplo, de alcachofas, de espárragos, de arándanos y de aguacates, fue inversión chilena que se movió de Chile y comenzó a invertir en el desierto, ¿no es cierto?, de Perú. Ahora esa inversión ya es mayoritariamente peruana, ¿no es cierto?, hay ciertas inversiones chilenas, pero ellos hicieron el semillero, digamos, de esa parte vino de Chile, con todo el know-how que tienen de desarrollo de esos productos. Esos mismos productos ya hemos identificado que en la Sierra Central, ¿no es cierto?, son muy interesantes y pueden desarrollarse. En toda la zona de Imbabura, por ejemplo, tiene ese tipo de suelo que se requiere para espárragos, para arándanos y para alcachofas y demás. Y en la zona de Santa Elena también, en la zona costera, digamos, también hay mucho interés por desarrollar esto. Así que ellos están explorando ya estas oportunidades y esto se suma, Janet, a lo que vimos del lado de Perú que te comentaba. Los peruanos ya están realizando inversiones en los últimos meses y años también, pero en los últimos meses han acelerado para poder invertir. Esto se suma a empresas españolas, por ejemplo, que están invirtiendo, te digo, dos empresas, SolarPack y Cobra, están invirtiendo $500 millones en energía renovable, ya ahora en el Ecuador este año. Estamos hablando hasta aquí, digamos, de lo que se está negociando con Chile y lo que usted me ha mencionado ahora. ¿Cuántos millones de los 30.000 que espera atraer el gobierno están hasta ahí? A ver, te puedo dar una cifra que hay que identificarla bien. Todo el tema de los $30.000 millones son alianzas público-privadas, son concesiones, gestión delegada, etcétera, que se van a potenciar si es que logramos aprobar además la ley de inversiones que está en su última etapa de discusión en la Asamblea Nacional. Esos son $30.000 millones. Esos proyectos son público-privados. Yo te puedo dar el dato
certero de lo que ya hay en inversiones puramente privadas, ¿ya? Porque esos son otros tipos de... En esa línea, cerramos el año pasado con un récord ya de inversiones privadas, locales e internacionales, de 2.200 millones de dólares. Esos son contratos de inversión que sabemos cuándo se van a hacer y cómo se van a hacer, porque se firman en el Ministerio de la Producción, a través mío, con las empresas privadas. Y lo que estamos viendo en estos primeros meses es que ya no son 2.200 millones. Hay contratos que nos han presentado para que los aprobemos y los analicemos por 4.000 millones de dólares, solamente en estos primeros meses. Es decir, el doble que el año pasado. Porque los contratos que ya se firmaron eran con minerías, con mineros. Un poco de todo. ¿Estamos hablando de otras industrias también ahora? Sí, hay un poco de todo. Digamos, del año pasado, efectivamente, y sobre todo contratos anteriores, un 50%, del 40 al 50% de contratos de inversión eran minería. De los nuevos que han ingresado, 4.000 millones, hay bastante diversificación. Sí hay contratos mineros, yo te diría que de esos 4.000 millones, digamos, pendientes de analizar, al menos unos 1.200 millones son contratos mineros, pero, por ejemplo, hay energía renovable, 500 millones, de estos dos que te acabo de decir, de inversión española. ¿Eso ya está para firmar? Sí, estamos, a ver, para probar, digamos, porque hay varios procesos, ¿no? Entonces, nosotros estamos revisando la propuesta de la empresa y si es que se hace, entre comillas, acreedor a un contrato de inversión que le da unas deducciones tributarias, etcétera y demás, tenemos que pasar por un proceso. Hasta finales de abril, es decir, dentro de un mes y medio, tenemos que tener analizados todos estos contratos, que son 200 contratos de empresas que han ingresado al ministerio. Y tenemos que aprobarlos o rechazarlos. Y vamos en muy buen camino, hay algunos que no cumplen con la ley, etcétera y demás, entonces tenemos que rechazarlos, pero yo te diría que más de 3.000 millones de esos 4.000 seguro que van a ser aprobados. Pasemos al tema del TLC, el Tratado de Libre Comercio con México. ¿Cómo va eso y cuándo ya lo vamos a ver como algo formal? Ya. Estamos a punto de hacer la última ronda de negociación. Esa ronda de negociación va a ser aquí presencial en la ciudad de Quito. Van a venir la delegación de negociación de México para acá. Yo espero, Janet, que esa sea la última ronda de negociación. Ha sido un proceso arduo, complejo, casi todas las semanas con reuniones virtuales y después reuniones presenciales también allá en México. Nos faltan por definir algunos capítulos del acceso a mercados y eso es lo que vamos a discutir aquí, in situ, en el Ecuador. Y el presidente va a estar incluso muy pendiente de estas negociaciones porque quizás algunas cosas nos toquen escalar a nivel ministerial o incluso a nivel de discusión entre presidentes, ya la discusión más alta política. Pero nuestra intención de lado y lado es cerrar ya a final de marzo la negociación y de ahí viene un periodo en el cual ya tienen que ponerse de acuerdo los abogados, etcétera, los dos países para poder afinar el texto, ¿no? Ahora, ya ha habido como unos primeros pronunciamientos, por ejemplo, la industria camaronera en México dice que no permitirá que el camarón ecuatoriano entre, porque podría realmente golpear a la industria nacional. Ahí, ¿cómo se está negociando? Porque las críticas ya van en ese sentido, ministro, que estamos como acelerados para firmar, pero estamos yendo sin negociar, o sea, sin negociar y sin lograr mayores beneficios para el Ecuador. ¿O iguales beneficios para ambas partes? Sí, claro que sí, Janet. A ver, mire, esta es una crítica válida, ¿no es cierto? Y que nosotros nos tomamos muy en serio. El tema del proceso de negociación y que no sea un proceso atropellado, sino que haya una buena negociación. Primero debo decir a todos que lo que estamos haciendo con México es el estándar de lo que queremos hacer con los acuerdos comerciales. No es solo acceso a mercados, estamos metiendo capítulos de temas de inclusión de género, de temas de derechos, de temas de propiedad intelectual, de inversiones, de derechos laborales, etcétera. Entonces, es muy similar a lo que tiene México con Estados Unidos y eso nos va a permitir abrir otros acuerdos que después los podemos comentar. En el tema específico de la negociación, hemos reforzado el equipo negociador. Hemos creado un cuarto adjunto privado. Los privados viajan a México, en este caso siempre hemos estado con ellos, para poder debatir y ver cómo se negocia incluso en tiempo real. Y todos esos fantasmas de que se estaba negociando mal, etcétera y más, desaparecieron en la última ronda de negociación que fue hace un mes y medio in situ en México. En el caso del camarón, sí hay una oposición fuerte del sector camaronero de México, porque nosotros en el Ecuador somos una potencia muy grande del camarón. Ya hemos hablado con nuestro sector camaronero y sabemos que vamos a conseguir un plazo de desgravación no inmediato, no vamos a poder entrar de inmediato al mercado mexicano, pero va a estar incluido. Y esto es muy importante, Janet. En Alianza del Pacífico, del cual vamos a ser parte una vez que tengamos México, no hay ningún producto que quede excluido. Es decir, si bien tendremos un periodo para poder ingresar en ese mercado, va a estar incluido camarón, va a estar incluido banano, pero evidentemente no va a ser inmediato por las sensibilidades que tenemos en los dos países. Entonces estamos próximos a firmar ese TLC con México y inmediatamente sería nuestra entrada a la Alianza del Pacífico. O sea, este mismo año podríamos tener esos dos beneficios de esos dos mercados. A ver, una vez que cierran la negociación técnica, viene el proceso de aprobación formal y la firma del acuerdo, ¿ya? Eso va a tomar quizás unos 2 meses más, es decir, hasta finales de mayo deberíamos tener, principios de junio más tardar, deberíamos tener ya el texto para firma de los dos presidentes.
con ese texto firmado ya podemos ir a Alianza del Pacífico y decir, ya está listo, no está aprobado para Asamblea, pero podemos iniciar el proceso paralelo de ir avanzando con Alianza del Pacífico. Alianza del Pacífico lo tenemos avanzado en lo político todavía, ¿no? Y como el estándar de México es tan alto y los estándares que ya tenemos, por ejemplo, acabamos de actualizar el acuerdo comercial con Chile, ya tenemos la apertura con Chile comercial del 99.7%, incluimos temas de comercio electrónico, justamente de temas de inclusión de género y demás en el acuerdo comercial con Chile. Entonces ya el estándar que tenemos con Alianza del Pacífico nos debería hacer que en 6 meses más deberíamos estar ya dentro de ese acuerdo comercial. Entonces, más o menos esos son los tiempos, Janet, ¿no es cierto? Siempre todo se puede mover, pero esperamos, yo diría que a más tardar a inicios del próximo año deberíamos estar en la Alianza del Pacífico. Ahora vamos con China. Se supone que para el noviembre de este año debería ya estar firmado un acuerdo comercial con China. ¿Estamos yendo hacia allá? ¿Realmente vamos a poder cumplir con esa fecha? China es un acuerdo comercial complejo, que primero le vamos a acotar bastante más. A diferencia de lo que estamos haciendo con México, que es un acuerdo, como he dicho, de amplio espectro, ¿no es cierto?, que abarca muchos temas, con China vamos a ir solamente a lo comercial inicialmente y después veremos qué más podemos hacer. Entonces vamos a acotar el tema para que podamos avanzar en tiempo y en calidad de negociación a ciertas partidas arancelares y demás con China que son muy importantes. Nos hemos puesto una meta política, ¿no es cierto?, de poder llegar hasta final de este año, óptimamente hasta noviembre o diciembre, con el finalización de la negociación. Ya hemos iniciado, hemos comenzado las conversaciones técnicas y nos vamos a poner de acuerdo en una primera ronda que será ya formal en el mes de abril. En la primera o segunda semana de abril tenemos una ronda formal, virtual en este caso, porque China está totalmente cerrada al tema del COVID, y ahí nos pondremos de acuerdo ya sobre qué se va a negociar y cómo se va a dar la modalidad de negociación. Ya estamos activando el día viernes de esta semana, estamos activando el cuarto adjunto de negociación de China, que es con el sector privado, para que el sector privado esté informado, que nos diga sus sensibilidades y que puedan estar con nosotros siempre activados. Lo mismo haremos con el acuerdo comercial que se va a activar dentro de poco también, que es el acuerdo con Corea del Sur, ¿no? Entonces esa es un poco la dinámica que estamos siguiendo. Ahí en este tratado comercial o acuerdo comercial con China ya hay nerviosismo dentro de la industria automotriz. En este momento ya tenemos algunas marcas de vehículos chinos que han hecho fuerte competencia a los vehículos nacionales y que se ensamblan aquí en el Ecuador. Entonces, ¿cómo ve usted esa posibilidad de, no sé si proteger esa industria, no sé si esa es la fórmula o cómo hacer para que puedan ser más competitivos? A ver, los acuerdos comerciales tienen 3 elementos que hay que considerar siempre, cualquiera de ellos, Janet, ¿no es cierto? En la parte de exportación, crear más oportunidades para abrir mercados más rápido y demás. En la parte de importaciones hay 2 elementos. Hacer que las industrias que son más amenazadas o más sensibles puedan tener un tiempo suficiente para ponerse a tono, para ser más competitivas en lo que puedan, pero también traer productos de importación que les ayuden a esas cadenas productivas a traer materias primas, insumos, repuestos y demás, mucho más barato de lo que entran ahora. Ahora entran carísimos todos esos temas, entonces les ayuda a esas industrias por ese lado. Y el tercer elemento que casi nunca nadie habla de los acuerdos comerciales es el consumidor. El consumidor también se beneficia de tener más apertura comercial, mejores productos y demás, en buena lid, en buena competencia entre la industria local y la industria internacional. En el caso de automotores, efectivamente, sabemos que es una industria sensible, ¿no? Y que creemos que va a tener que ser parte de una reconversión, sin duda, en los próximos años. Para el caso de China, para el caso de México y para el caso de Corea del Sur, eso nos va a dar el plazo de desgravación. Van a tener un tiempo en el cual van a poder seguir bajando costos, siendo más eficientes y demás, pero la realidad, Janet, es que hablando específicamente de la industria automotriz en el Ecuador, no podemos seguir teniendo una industria que tiene aranceles tan altos, salvaguardas tan altas, que hacen que los autos en el Ecuador, de trabajo, camionetas y demás, o los autos pequeños, terminan costando el doble de lo que cuesta en otros países. Es demasiado alto y afecta a la producción, al final del día, al agropecuario, a todo el mundo en realidad, ¿no es cierto? Entonces es un tema que tenemos que revisar. Claro, y podemos profundizar en otro momento, porque yo creo que no son solo problemas de aranceles, también es que somos muy poco competitivos, las leyes laborales y todo. Correcto. Completan que sí. Es una tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar en competitividad interna. Rapidísimo, 10 segundos para esto, Janet. Hemos puesto con esos sectores más sensibles y trabajaremos a nivel de todos los sectores una agenda de competitividad de costos. Vamos a revisar 100 temas, ¿no es cierto? Y vamos a ir priorizando todos esos elementos que son costosos para hacer producción e inversiones en Ecuador, desde temas laborales hasta temas de empleo, hasta temas de impuestos, hasta temas de productividad, de eficiencia, de trámites, de burocracia, y eso va a ser parte de la agenda de competitividad. Y nos tenemos que comprometer a todos a nivel ministerial, pero también de otras dependencias, de CRI, etcétera y demás, a ver cómo ir resolviendo ese tema. Más allá de los impuestos, me refiero a temas burocráticos, de hacer negocios, etcétera, que son tan complicados en el Ecuador.
Y lo bueno es que estos acuerdos comerciales nos obligan a eso, porque ya sabemos, a ver, no podemos demorarnos 10 años más. Vienen los acuerdos comerciales, viene la apertura, o hacemos algo radicalmente diferente, o la verdad es que evidentemente vamos a tener complicaciones en algunas industrias. Y para terminar, digamos, este panorama de mercados sobre los que se está trabajando, este acuerdo, no sé cómo se puede denominar, o esta apertura que hay en Estados Unidos para poder también trabajar para que nuestros productos puedan entrar sin tanta traba a ese país, que no se llama TLC, que no se llama acuerdo comercial, pero ¿cómo va eso? A ver, con Estados Unidos, lastimosamente, llevamos 16 años de atraso frente a lo que hicieron Colombia y Perú. Ellos firmaron en 2004, 2005 sus TLC, sus acuerdos comerciales, y nosotros entramos tarde. Por entrar tarde, eso nos cuesta ponernos a tono con las nuevas épocas. ¿Y cuáles son las nuevas épocas en Estados Unidos? Ellos están mirando más hacia adentro, llega la época COVID, la crisis con Rusia, etcétera y demás, le hace tener una visión de menos de apertura comercial y más de desarrollo interno, ¿ya? Sin embargo, eso no implica que no vamos a avanzar hacia un acuerdo comercial. No inmediatamente, pero sí estamos, podemos decir, Janet, comiéndonos por partes de ese acuerdo comercial. Un acuerdo de primera fase, tuvimos una visita del Departamento de Comercio Exterior de Estados Unidos hace 3 semanas en Guayaquil, la estuve liderando yo directamente con el viceministro Daniel Legarda, y tenemos muy buenas opciones de ya cerrar esa primera fase y abrir un segundo capítulo, que llamamos una segunda fase de negociación, en la cual tendremos temas, por ejemplo, como ambiente, como comercio electrónico y algunos otros temas incluso de inclusión de género, que son muy importantes ahora para Estados Unidos. Y no vamos a negociarlo fuerte, acceso a mercados, inversiones, eso queda para un TLC cuando lo abramos. Pero mientras tanto, estamos, digamos, haciendo bien las cosas para que cuando Estados Unidos diga estamos listos para firmar un acuerdo o negociar un acuerdo con Ecuador, pero nosotros ya hayamos avanzado muchísimo, ¿no? Perfecto. Por el tiempo, ¿qué va a pasar y cómo se va a dar apoyo a los bananeros y a los floricultores que en este momento están en problemas porque no pueden exportar a Rusia o no pueden cobrar las deudas que tienen pendientes con sus compradores en ese país? Lo primero, Janet, es que tenemos clarísimo el diagnóstico, muy rápido. A ver, primero, pérdida de acceso a mercado, tanto por volumen de exportación, porque no podemos mandar productos de allá, están cayendo las toneladas métricas exportadas de todos los productos ecuatorianos, banano y flores principalmente, y también una caída del precio de las exportaciones, porque como hay una sobreoferta y una caída de la demanda, los precios de exportaciones de ese mercado están cayendo. Un segundo tipo de problema que tenemos por el lado de importaciones, como hay importaciones que venían de Rusia y de Ucrania específicamente en insumos, fertilizantes, agrícolas y demás, no estamos trayendo esos fertilizantes, está subiendo el precio de esos productos y está afectando a todo el sector agroindustrial. Y una tercera línea de problemas es el tema de la cadena de pagos. Como están, digamos, sin el SWIFT varios bancos o están bloqueados, no están pudiendo pagar las importaciones. Entonces, una complicación realmente importante que se viene no solo ahora, además no sabemos cuánto va a durar todo este tema. Ya tenemos una mesa de crisis que la entablamos inicialmente con el sector bananero y la vamos a ampliar al resto de sectores. El sector ha hecho varias propuestas que tienen que ver con sacrificios fiscales y el rol del gobierno. Las estamos analizando en este mismo momento. Ya te digo qué sí puede ser y qué no. Pero un tema que le he dicho yo al sector bananero inicialmente es también necesitamos del lado privado saber cuáles son las propuestas de qué pueden ustedes también hacer, cómo van a organizarse con empresas de alimentos, por ejemplo, en el Ecuador, para que puedan absorber estas empresas y hacer, qué sé yo, pan de banano, galletas, lo que sea, con esos ingredientes que se van a quedar en el Ecuador, ver qué podemos hacer con bancos internacionales también y locales para ampliar las líneas de crédito. Y específicamente en el Ecuador el gobierno ya está tomando algunas acciones. La primera es una línea de crédito propuesta por el Ministerio de Agricultura para los productores bananeros pequeños, sobre todo son lo que más están sintiendo en este momento este tema. Es una línea de cerca de $50 millones con créditos de hasta $50,000 por cada uno de los productores bananeros. Es importante en este contexto, con años de gracia, etcétera y demás. El otro tema es que estamos conversando con el SRI y le voy a pedir una lista de productores, exportadores, específicamente al sector bananero y florícola, de quienes tienen todavía trámites represados para devolución de impuestos, sobre todo de IVA, en el SRI. Y nos hemos comprometido con la gerente y la directora del SRI para poder básicamente hacer una devolución mucho más rápida de lo que sería en estos sectores, ¿ya? Es decir, más de eficiencia por ese lado. Y otros temas que estaremos analizando, temas de quitar, por ejemplo, ISD a los fletes, ISD a los fertilizantes, es algo que lo estamos analizando con el Ministerio de Economía y Finanzas. Con esto se evitará la pérdida de empleos, porque eso era lo que anticiparon ambos sectores, tanto el florícola como el bananero, que la preocupación mayor es que ante la baja de la producción, la baja en las ventas, digamos, por este problema, se podrían perder numerosos empleos.
Janet, cerca de 1 millón de cajas se están quedando en el Ecuador, 1 millón de cajas de bananos se están quedando en el Ecuador. Sin duda que es una crisis muy importante para los dos sectores, florícolas y bananeros, y no hay que tapar el sol con un dedo. Aquí va a haber un efecto, sin duda, de crisis, de pérdida de exportaciones, de pérdida de producción, y esperemos que en el empleo sea el menor posible. Eso es lo que estamos tratando de hacer desde el lado del Estado, es decir, darle algo de oxígeno al sector con este tema de la liquidez a través del SRI, con los créditos, para que ese efecto negativo sea el menor posible. Pero ¿qué pasa ahora si es que la crisis de Rusia se vuelve primero o más grande, ¿no es cierto? Se eleva a otros países, que ojalá no suceda eso, evidentemente, pero solo con lo que tenemos hoy por hoy, de la información que tenemos con nuestras oficinas comerciales en el exterior, el efecto para Rusia va a ser al menos 6 meses más, con las sanciones que ya existen. Si son más grandes, esto puede ser mucho más grave. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que no solo el Ecuador lo está pasando mal. Es un tema de todos los países productores, pero sin duda por el enfoque que tenemos en Rusia, que es nuestro tercer mercado de exportación con $1.000 millones anuales, para el Ecuador es mucho más fuerte. Así que tenemos que mantener en esta mesa de crisis que hemos creado la información completa, abierta, de qué podemos hacer y qué no podemos hacer. E iremos escalando las medidas también en función de lo que analicemos, ¿no? Ahora, no podemos cerrarnos al tema político y quisiera terminar esta entrevista con aquello. ¿Cuál es su visión, su sensación frente a todo lo que está ocurriendo políticamente? Se dice que la ley de inversiones probablemente no pase, que la devuelvan al Ejecutivo, pues todas estas broncas que hay en este momento, que todo se ve como paralizado, se está pidiendo que haya una muerte cruzada, lo cual causaría una crisis política enorme en nuestro país y me imagino que un golpe de imagen a nivel internacional. Todo esto que está ocurriendo aquí en el Ecuador, ¿cómo lo ven estos mercados internacionales, estos funcionarios de otros países y empresarios también? Sí, es un tema que siempre se conversa, digamos. Primero esto de América Latina, ¿no es cierto? Y todos los empresarios internacionales saben que este ida y venida, este muñequeo político siempre está presente en todos los países. Si pensábamos que Chile, por ejemplo, era súper estable, etcétera y demás en el tema político, ya hemos visto lo que ha sucedido, ni hablar de Perú o quizás incluso Colombia. Así que esto no es extraño, digamos, a nivel internacional, pero lo que sí puedo decir es que en todos los países en los que hemos estado se ve al Ecuador como de una forma que no se le veía antes, una luz de oportunidad para atraer inversiones. Y esa oportunidad no nos va a durar mucho tiempo, con lo cual, si la parte política no apoya a atraer esas inversiones, a generar empleo a través de más producción y más seguridad jurídica y estabilidad, evidentemente esos capitales no van a venir. Específicamente, Janet, en el tema de la ley de inversiones. Es una ley tremendamente poderosa y buena para generar más producción, para traer más exportaciones, para generar más exportaciones, para traer más inversiones. No hay nada que quitar de esa ley, ¿no es cierto?, porque vaya a ser perjudicial para el pueblo. Más bien es realmente buena para generar atracción de inversiones. Si es que esta ley o se la archiva o no se la aprueba, sería una muy mala señal para todo lo que queremos hacer, más apertura, más inversiones y demás. Tendremos que seguir encontrando el mecanismo, ¿no es cierto?, para poder seguir avanzando con esta agenda de desarrollo que proponemos al país, pero evidentemente será más complicado hacerlo y la señal al mundo no será buena. Por eso lo que pedimos es primero que se debata, se siga discutiendo como se lo está haciendo en la Asamblea. Yo le veo con buenos ojos, sinceramente, no he visto grandes críticas más allá de algunos temas puntuales, digamos, sobre todo por el desconocimiento o por mala voluntad política de algunos grupos de asambleístas. Pero la discusión ha sido muy sana en la Asamblea. Yo mismo he estado ahí metido todos los días revisando, a veces a distancia, a veces con mi equipo directamente, y tanto con el ministro Simón Cueva, con el ministro Roberto Salas, hemos estado muy metidos en la discusión y yo le veo muy positivo a los cambios más bien que se están introduciendo ahí. Así que ojalá tengamos la madurez política, Janet, para aprobar esta ley y seguir avanzando con lo que realmente necesitamos, que es la reactivación, la producción, etcétera, y más exportaciones. Ese es el camino. Me quedo con eso. Gracias, ministro, por estar esta mañana con nosotros aquí en Visionarios. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación.